El despertar de Nadia. Nadia sintió el sol en su rostro antes de abrir los ojos. El calor era distinto, más liviano. Abrió los párpados lentamente y se encontró en un campo verde bajo un cielo celeste sin una sola nube. Las hojas de los árboles cercanos crujían suavemente con la brisa, pero lo que más le llamó la atención fue el silencio. No había autos, ni murmullos urbanos, ni su despertador. Cuando intentó incorporarse, algo le pareció extraño. Sus manos eran grandes, toscas, y su voz, grave. —¿Qué demonios? —murmuró. No era su voz. Corrió hasta un arroyo cercano, miró su reflejo y dio un salto hacia atrás. Era un hombre. Un campesino de mediana edad, con barba espesa y una cicatriz bajo el ojo izquierdo. Esto tiene que ser un sueño. Pero no lo era. Al poco tiempo, fue abordado por una mujer joven con un cesto de manzanas. Lo llamó padre y le preguntó si se sentía bien. Nadia fingió, improvisó, e hizo lo mejor que pudo para no levantar sospechas. No entendía qué pasaba. ¿Dónde estaba? ¿Y por qué estaba en el cuerpo de otro? La noche llegó pronto. Al cerrar los ojos, deseó despertar en su cuerpo original. En su cama. En su departamento. Pero cuando despertó al día siguiente, no era así. Ahora era una anciana. Frágil, de mirada cansada, con las manos temblorosas. Estaba en una aldea diferente, rodeada de niños que la llamaban Abuela Lira. Cada día, Nadia despertaba en un nuevo cuerpo. A veces joven, a veces viejo. A veces noble, a veces mendigo. Siempre en un lugar diferente, pero en el mismo mundo de arquitectura medieval, cielos brillantes, y un idioma que, por alguna razón, comprendía. Al quinto día, algo cambió. En el espejo del palacio donde se había despertado como una cortesana, vio por un instante su reflejo verdadero. Su cuerpo real. Su rostro. Fue solo un segundo, pero bastó para que supiera que su alma lo estaba buscando. Y que su cuerpo, aún la esperaba, en algún rincón de ese mundo. Voces en el espejo. El reflejo de su verdadero rostro la había dejado paralizada. Nadia no podía sacárselo de la cabeza. ¿Era una señal? ¿Una pista? ¿O acaso su cuerpo intentaba comunicarse con ella? Aquella mañana despertó con el pecho oprimido, respirando con dificultad. Estaba en el cuerpo de un joven soldado herido, postrado en una tienda de campaña. A su alrededor, sonidos de batalla se filtraban a través de la lona, gritos, espadas, relinchos. En su abdomen, una herida mal vendada ardía como fuego. «Se está despertando», gritó una voz. Una sanadora entró corriendo. El dolor era real. El miedo, también. Y sin embargo, más allá del caos, Nadia supo que debía resistir. Cada cuerpo parecía acercarla un poco más a su meta. Durante ese día, entre fiebres y alucinaciones, vio fragmentos, un rosal blanco, una torre negra, y una figura de armadura dorada que susurraba su nombre. Nadia. Al anochecer, su conciencia se desvaneció de nuevo. Cuando abrió los ojos, ya era otra. Una niña de no más de 7 años, descalza y vestida con harapos. Estaba en un callejón húmedo de una ciudad bulliciosa. A diferencia de los lugares anteriores, este estaba vivo. Mercaderes gritaban, carretas pasaban, y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el de basura. Nadia caminó entre la gente con cautela, con la agilidad de una niña y la mente de una adulta. Al pasar frente a una tienda de espejos, su corazón se detuvo. Por un instante, todos los reflejos se sincronizaron y mostraron su verdadero rostro. Nadia, con su cuerpo real, atrapada en una habitación oscura, dormida, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué sigo despertando en otros cuerpos?, susurró, con voz infantil. Un anciano de ojos opacos, sentado en una esquina, alzó la vista hacia ella como si la hubiera oído. «No buscas tu cuerpo», dijo con una voz extrañamente clara. «Tu cuerpo te está llamando. Pero para encontrarlo, primero debes recordar». «¿Recordar qué?». El anciano sonrió. Luego, desapareció entre la multitud. Aquella noche, antes de dormir en un rincón bajo la lluvia, Nadia comprendió algo, no era solo una prueba. Había algo enterrado en su memoria. Algo que había olvidado, tal vez a propósito.
Y ese algo era la clave para regresar. Fragmentos perdidos. La siguiente mañana, Nadia abrió los ojos envuelta en terciopelo y seda. Estaba en el cuerpo de una noble joven, una heredera de voz suave y modales refinados. Su habitación era vasta, adornada con vitrales de colores, y tenía vistas a un lago tranquilo. Por un momento, el lujo le dio una falsa sensación de paz. Pero al mirar su reflejo en el tocador, vio algo que la dejó helada, una sombra detrás de ella. No una figura física, sino una presencia. Como si su reflejo ya no la perteneciera del todo. Cuando se giró, no había nadie. Más tarde, durante una ceremonia en el jardín del palacio, oyó un nombre que hizo que su corazón se encogiera. La torre de Miriam, mencionó un embajador, ha sido cerrada desde que la dama del cuerpo dormido fue encerrada allí. La dama del cuerpo dormido. Nadia fingió interés político mientras su mente giraba. ¿Podía ser ese el lugar donde estaba su cuerpo? ¿La torre que había visto en su visión? ¿Dónde está esa torre?, preguntó casualmente. En la frontera de Caret, respondió el embajador. Nadie se acerca. Dicen que el alma de la dama atrapada vaga cada noche, entrando en los cuerpos de los vivos. Nadia palideció. ¿Ella era la leyenda? Esa noche, no durmió. Se miró en el espejo del salón y repitió su nombre una y otra vez. Nadia. 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 Las lágrimas brotaron sin aviso. Una voz dentro de ella respondió, como si emergiera desde el fondo de un pozo. No olvides quién eras. Cerró los ojos y deseó despertar cerca de esa torre. Pero no. La mañana siguiente abrió los ojos, en un cuerpo que no tenía voz. Era un monje. Mudo. Enclaustrado en un monasterio remoto, donde los votos de silencio eran ley. No podía preguntar, no podía gritar, no podía pedir ayuda. Solo podía escuchar. Y fue ahí, en el silencio, donde lo oyó todo. Susurros invisibles. Ecos de memorias. Voces de los cuerpos que había habitado antes. Todos vivían todavía, todos recordaban su presencia. Y todos querían que ella siguiera adelante. Mientras rezaba en aquel templo de piedra, con la boca cerrada y el alma abierta, una palabra surgió en su mente con fuerza, como una orden divina. Caret. Era el destino. Era donde debía ir. El camino de los olvidados. Nadia despertó en medio del bosque, con los pies cubiertos de barro y una mochila de cuero colgando de su hombro. Esta vez, su cuerpo era el de una viajera, joven y ágil, con cicatrices en los brazos y un mapa arrugado metido entre las ropas. Por primera vez desde que empezó este viaje de reencarnaciones, tenía dirección clara, Caret. El mapa, dibujado a mano, mostraba un punto marcado con tinta roja, Torre de Miriam. La torre que aparecía en sus visiones. El lugar del que todos parecían tener miedo. El sitio donde, quizás, su cuerpo dormía esperando que su alma regresara. Mientras caminaba por senderos que solo los lobos parecían conocer, Nadia comenzó a recordar fragmentos de su vida pasada. No de los cuerpos que había habitado, sino de antes. De su mundo original. Recordó una tormenta. Un accidente. Un destello azul que la envolvió cuando se aferró al volante del coche. Un rayo que atravesó su pecho. Y luego, el vacío. Un vacío que había durado hasta que despertó por primera vez en el campo, como el campesino barbudo. ¿Había muerto? ¿O había sido arrancada de su mundo? Una semana después, tras cruzar montañas nevadas y sobrevivir al ataque de bandidos, a quienes derrotó usando una extraña habilidad con la espada que no sabía que poseía, Nadia llegó a las puertas de un pueblo en ruinas. Nadie vivía allí. Solo ecos y sombras. Allí, en el centro de la aldea, encontró un altar de piedra negra. Al tocarlo, una voz resonó en su mente. Tu cuerpo aún respira, pero tu alma debe merecerlo. ¿Qué más debo hacer?, gritó Nadia, esta vez con la voz de una forastera cansada. Pero la respuesta fue solo una imagen, un espejo roto, y un rostro borroso. El suyo, difuminado. Siguió el viaje sin respuesta. Cerca del anochecer, mientras dormía bajo las raíces de un árbol hueco, vio en su sueño el rostro de la niña harapienta que fue. La niña le sonrió y le susurró. No te estás moviendo entre cuerpos al azar.
Estás recogiendo lo que perdiste. ¿Qué perdí? Tu alma está rota. Y en ese instante, Nadia lo comprendió. Cada cuerpo, cada vida, cada día, le estaba devolviendo un fragmento de sí misma. Memorias, emociones, habilidades. Cosas que había olvidado o enterrado. No solo debía encontrar su cuerpo. Debía reconstruirse. Las almas que me habitan. Al despertar, Nadia ya no era la viajera del bosque. Esta vez, su reflejo mostraba un cuerpo fuerte, ancho, cubierto de tatuajes rituales. Era un guerrero tribal, respetado por su clan, con una lanza a su lado y un halcón posado sobre su brazo. El cambio fue más brusco de lo usual. Las emociones del cuerpo anterior todavía vibraban en su pecho, pero ahora sentía algo nuevo, ecos de las vidas pasadas. No eran recuerdos ajenos. Eran suyos. Integrados. Parte de su alma en reconstrucción. Mientras cazaba con la tribu, Nadia supo que la habilidad con la espada que había usado contra los bandidos venía de un cuerpo anterior. Que el instinto de orientación en la montaña, la compasión por los niños callejeros, el autocontrol en el monasterio, todo era suyo. Todo volvía. Una noche, durante un ritual de fuego, un anciano del clan se le acercó y le susurró al oído. Tú no perteneces aquí, espíritu viajero. Pero nos has dado paz. ¿Me conoces? No a ti. Pero a los que has sido. Nadia lo miró, perpleja. ¿Cómo? Cada cuerpo que tocas deja una cicatriz. Algunos te recuerdan. Otros solo sienten que algo los ha cambiado. Pero tú eres un alma tejedora. Y estás cerca de tu núcleo. El fuego crepitó. Y en él, Nadia vio su rostro de nuevo, más nítido esta vez. No solo dormido. Ahora, despierto. Mirando a través de una ventana, en lo alto de una torre negra envuelta en niebla. La torre de Miriam. Ya no era una posibilidad. Era certeza. Allí estaba su cuerpo, atrapado. Esperando que ella lo reclamara. Y sin embargo, algo no encajaba. El cuerpo parecía mirar hacia afuera, pero no podía moverse. Como si estuviera contenido, sellado, encerrado por algo más poderoso que el alma. ¿Por qué estoy sellada? Susurró. El halcón en su brazo levantó el vuelo repentinamente, asustado. Y entonces, desde las sombras del bosque, algo respondió. Una voz sin dueño. ¿Por qué tú lo pediste? Nadia se giró. Nadie allí. ¿Quién eres? Soy lo que dejaste atrás. Un temblor recorrió el suelo. Las llamas se apagaron por un instante. Todos los miembros del clan cayeron dormidos al instante, excepto ella. Y entonces lo recordó. No fue un accidente. No fue arrastrada a este mundo. Ella vino por voluntad propia. Pero, ¿por qué? El juramento olvidado. El temblor desapareció tan pronto como llegó. Nadia se quedó de pie, en medio de un silencio que pesaba más que el miedo. Las palabras de aquella voz invisible ardían en su pecho. Tú lo pediste. La confusión dio paso a algo más profundo, memoria. Fragmentos. Destellos. Una noche bajo la lluvia. Un círculo dibujado con sal. Un libro antiguo que temblaba en sus manos mientras recitaba palabras en un idioma que no conocía. Un deseo. Déjenme cruzar. Nadia no había sido una víctima de un accidente. Había invocado algo. Había hecho un trato. ¿Qué buscaba? Susurró. Entonces, la imagen volvió, un niño. Un niño con el cabello negro enmarañado, tosiendo sangre en una cama de hospital. Su hermano menor. Tomás. Los recuerdos se abrieron como una presa rota. Tomás, su risa suave. Los doctores diciéndole que no había esperanza. Su desesperación. El libro que encontró en el rincón de una tienda de cosas extrañas, donde nadie debía entrar. Las palabras que decía que podían llevarte a un mundo donde todo era posible, incluso los milagros. Pero había una condición, debía entregar su cuerpo. Tu alma buscará. Tu cuerpo esperará. Y si logras reunirte, el milagro será concedido. Ella había aceptado. Por ti, murmuró, apretando los puños. Todo esto fue por ti.
El fuego del ritual volvió a encenderse. El clan despertó sin recordar lo que había pasado, pero Nadia ya no era la misma. Ahora sabía por qué estaba atrapada, porque su cuerpo estaba sellado. Era el precio por la promesa. Y no quedaba mucho tiempo. Cada reencarnación la acercaba más al núcleo de su alma, pero también la debilitaba. Si no lograba reencontrarse pronto, desaparecería para siempre. Esa noche durmió por última vez en el cuerpo del guerrero. Y al despertar, estaba frente a la torre de Miriam. Un cuerpo nuevo. Uno que reconocía. El suyo. Pero no como lo esperaba. Estaba afuera, sí, pero no en el presente. Era su cuerpo en el pasado. La noche del ritual. El momento en que hizo el juramento. Estaba presenciando su propia decisión. Una segunda oportunidad para cambiarlo, o para comprenderlo completamente. Y una sombra, alta, cubierta con una capucha de humo y ojos como carbones encendidos, la observaba desde el círculo. ¿Te arrepientes, Nadia?, preguntó la sombra. Ella tembló. Porque, por primera vez, no sabía la respuesta. El precio de regresar. La sombra dio un paso hacia el círculo, y aunque no tenía rostro, Nadia sintió su mirada como cuchillas. ¿Te arrepientes? Nadia miró su yo del pasado, en rodillas frente al círculo de sal, sosteniendo el libro con manos temblorosas. Recordaba el miedo, la desesperación, pero también la determinación. Había querido salvar a Tomás, sin importar el costo. No me arrepiento de querer salvarlo, respondió, firme. Entonces, ¿te arrepientes del trato? Silencio. ¿Creíste que tu cuerpo solo esperaría? ¿Que el alma podía vagar impunemente? Nadia cerró los ojos. No lo sabía. Pero lo acepto. La sombra se quedó quieta. Entonces, alzó una mano, y un portal de luz apareció detrás de ella. Allí, vio su cuerpo actual, dormido en lo alto de la torre de Miriam, rodeado de raíces negras que lo sujetaban al trono de piedra. Ir ahora. Si cruzas ahora, te reunirás con tu cuerpo, dijo la sombra. Pero no tendrás el milagro. Tu hermano seguirá en tu mundo, muriendo. Nadia sintió que el corazón se le partía. ¿Y si no cruzo? Tú desaparecerás. Tu alma se diluirá entre los fragmentos de quienes has sido. Y tu cuerpo, sellado, quedará como cáscara vacía. Pero él, vivirá. Dos caminos. La reunión con su cuerpo. O la promesa cumplida. ¿Por qué me haces elegir ahora? Porque ya recordaste. Ya sabes todo. Ya has recuperado lo que eras. Esta es tu alma completa, Nadia. Y solo tú puedes decidir qué hacer con ella. Ella miró el portal. Miró su cuerpo. Y luego, miró dentro de sí. Ahí estaban todos. La niña, el monje, el guerrero, la anciana, el soldado, la cortesana, el campesino. Todas las versiones que fue. Todas sus máscaras, sus aprendizajes, sus pedazos rotos ahora unidos. Y en el centro de esa alma restaurada, estaba el fuego. La razón. Tomás. Lo entiendo ahora, susurró. Nunca se trató solo de encontrarme. Se trataba de entender lo que soy capaz de sacrificar por amor. La sombra la miró con lo que casi parecía respeto. Entonces, elige. Nadia respiró hondo. Y dio un paso. La puerta final. Nadia dio el paso. Pero no cruzó el portal. La sombra se estremeció como humo al viento, sorprendida. ¿Renuncias a tu cuerpo? No, respondió ella, con voz firme. No renuncio a nada. Transformo mi deseo. La sombra retrocedió. El círculo de sal comenzó a arder con llamas azules. ¿Qué haces? Rugió. Tu trato fue claro. Mi alma estaba incompleta cuando lo acepté. Me obligaste a elegir en fragmentos, ciega, con miedo. Ahora estoy entera. Ahora, yo decido. El fuego creció. Las llamas del portal parpadearon. El cielo del recuerdo se rasgó como un telón, y detrás, una oscuridad infinita. Pero Nadia no tembló. Cerró los ojos y se habló a sí misma, como quien lanza una plegaria y un decreto al mismo tiempo. No quiero salvar a Tomás a cambio de mí.
Quiero salvarlo conmigo. La tierra tembló. Una grieta atravesó el círculo. La sombra gritó, no de rabia, sino de algo peor, miedo. Eso no es posible. No lo era cuando acepté tu juego, dijo Nadia. Pero ya no juego en tu tablero. El alma completa que era ahora, compuesta por todas sus vidas, todos sus errores, toda su compasión, todo su coraje, brilló como una estrella. Su esencia entera se expandió, atravesando dimensiones, reescribiendo las reglas. El círculo explotó. El libro ardió. La sombra se deshizo con un último lamento. Recuerda, los milagros siempre exigen algo. Entonces todo fue silencio. Y luz. Cuando Nadia despertó, estaba en su cama. Su cama real, en el mundo real. La ventana abierta dejaba entrar la brisa de la mañana. El sonido de un corazón monitorizado se oía al fondo. Se incorporó con dificultad. Tomás dormía en la cama junto a ella. Pero no estaba pálido, ni moribundo. Respiraba, profundo. Con paz. Tomás, susurró ella, y sintió que su voz, su verdadera voz, le temblaba en los labios. Él abrió los ojos. La miró. Sonrió. ¿Soñé contigo?, murmuró. Nadia no respondió. Solo lo abrazó. Por primera vez en muchas vidas, lloró como ella misma. No sabía cómo había regresado. Ni por qué el milagro se había cumplido. Tal vez porque lo merecía. Tal vez porque su alma, al final, no solo buscaba un cuerpo. Buscaba redención.